Trata, explotación, prostitución... ¿Estos tres términos hacen referencia al mismo fenómeno? A nivel general, vemos en muchas ocasiones cómo se repite esta idea de que estas tres palabras hacen referencia a la misma realidad. Incluso en medios de comunicación, a la hora de dar ciertas noticias, se utilizan estos tres términos como sinónimos intercambiables. ¿Pero es esto realmente cierto? Para poder intervenir sobre un fenómeno, siempre es importante definirlo bien previamente. Y es por eso que hoy vamos a abordar este tema y conocer qué es la trata, qué es la explotación sexual, y también vamos a hablar de otras cuestiones asociadas, como por ejemplo, qué criterios sigue la policía para poder determinar si una persona es posible víctima de trata o no. Aunque yo no soy experta ni especialista en temas de trata, me gustaría abordar este tema, aunque sea de forma genérica, para poder traer algo de información al respecto. En primer lugar, vamos a definir entonces qué es la trata. Según la propia página web de la policía, trata es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Es decir, se entiende como trata el delito asociado a el traslado de una persona a otra contra su voluntad o aprovechándose de alguna situación de vulnerabilidad de esta. Esto resulta muy importante porque marca una diferencia muy grande con lo que generalmente se entiende como trata. Y es que trata no es la explotación en sí, sino el traslado de dicha persona. Ahora bien, la trata sí que tiene como fin esa explotación de la persona. ¿Qué tipo de explotación puede enfrentar a alguien que esté en situación de trata? Según esta misma página de la policía, dicen lo siguiente: la explotación incluye como mínimo la derivada de la prostitución y otras formas de explotación sexual, incluida la pornografía, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, las actividades delictivas y la extracción de órganos corporales. Es decir, que dentro de la explotación se entiende que puede existir explotación de tipo sexual, pero también otros tipos de explotación, como puede ser la mendicidad o los trabajos forzados en otros sectores. Este es un punto clave, y es que pueden existir víctimas de trata y víctimas de explotación que no estén dentro del sector sexual. Entonces, a la pregunta, ¿es el trabajo sexual lo mismo que la trata o que la explotación? La respuesta es que no. En primer lugar, porque el trabajo sexual es voluntario y libre. Y cuando hablamos de trabajo sexual, estamos hablando de una actividad que se realiza de forma libre y consensuada. En segundo lugar, porque si hablamos de víctimas de trata o explotación y solo hacemos referencia a aquellas del ámbito sexual, nos estamos olvidando de gran parte de las víctimas que están siendo explotadas en otros sectores. Y en tercer lugar, porque cuando hablamos de trata, hablamos del traslado de la persona con fines de explotación, pero no hablamos de la actividad de explotación en sí misma. Esto queda reflejado en nuestro Código Penal en el artículo 177 bis para la trata y en el artículo 187 para la explotación sexual. Como vemos, en nuestro Código Penal también se hace referencia a diferentes formas de explotación que pueden darse dentro del delito de trata. Incluso se mencionan los matrimonios forzosos. Pero me gustaría pararme aquí y hablar de dos cuestiones muy importantes. Estamos hablando del Código Penal y estamos hablando de la guía que marca lo que es delito y no es delito en nuestro país. Dentro de la redacción de este artículo sobre trata hay dos cuestiones que pueden resultar polémicas. En primer lugar, que se haga referencia a una situación de vulnerabilidad como un concepto ampliamente ambiguo. Aunque el artículo aclara que existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa real o aceptable que someterse al abuso, se trata de un concepto jurídico que puede ser amplio e interpretado de diferentes formas. Y en segundo lugar, que en el punto 3 del artículo 177 bis del Código Penal deja claro que aunque la víctima consienta a ese traslado, se considera igualmente un delito de trata. Esto bebe un poco del protocolo de Palermo que se aprobó en el año 2000, que buscando la protección de las víctimas de trata y solventar ciertas problemáticas que se dan en la práctica en ocasiones, defendía fielmente que aquella persona que atraviesa una circunstancia como la que os he narrado de traslado no puede nunca dar consentimiento. Y ante la ley, su consentimiento no es válido. Aunque entiendo la buena intención de la que parte esta idea, se me ocurren diferentes casos en los que esto puede resultar problemático, sobre todo en relación al concepto de vulnerabilidad que antes decíamos, ya que una persona acumule ciertos factores de vulnerabilidad y que se someta a un traslado en el que intervienen terceros, entiendo que no siempre tiene que ser en contra del consentimiento o la voluntad de esa persona. En el caso del artículo 187, que hace referencia a la explotación sexual, el Código Penal deja claro que es delito obligar a alguien a iniciarse o a mantenerse en la prostitución. También especifica que se entenderá que hay explotación sexual cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad o cuando las condiciones que se le impongan para su ejercicio sean desproporcionadas
o abusivas. Recordemos que en España no existe un artículo en el Código Penal que prohíba la prostitución en sí misma. Sin embargo, sí que existen ciertas limitaciones para su ejercicio, como es, por ejemplo, la prohibición de prostitución en menores de edad o cuando se realiza bajo estas condiciones. Ahora que hemos abordado los conceptos y cómo se reflejan estos en el Código Penal de nuestro país, vamos a hablar de datos. ¿Qué tanto porcentaje de la actividad sexual remunerada en nuestro país corresponde a víctimas de trata o explotación? ¿Es verdad eso de que el 80, 90, 95% incluso de las personas que realizan actividades sexuales a cambio de dinero en nuestro país están en situación de explotación o trata? Vamos a hacer un rápido cálculo matemático. Vamos a extraer el número total de mujeres que se dedican a la prostitución según el macroestudio que sacó el Ministerio de Igualdad en el año 2024, el cual ha sido muy criticado metodológicamente, pero vamos a utilizarlo por tomar una estimación reciente. Este estudio estimaba que en España existían unas 114.000 prostitutas. Ahora vamos a tomar en cuenta el número total de personas que han sido detectadas en explotación sexual y en trata sexual en conjunto según el CIDCO en este mismo año, 2024. 648. 648 sobre 114.000 nos sale un 0,56%. Por supuesto que existirán muchas víctimas que por desgracia no han podido ser detectadas, pero los datos que tenemos sobre la actuación real que se realiza en este sector nos indican que la trata y la explotación sexual que podemos demostrar es inferior al 1%. Muy probablemente el porcentaje real sea algo mayor, pero desde luego es muy lejano a ese 80-90% que escuchamos en medios de comunicación en instituciones constantemente. El CIDCO también nos ofrece otro dato al respecto: personas en situación de riesgo. Según este dato, el CIDCO habría detectado 7.700 personas en posible riesgo de trata o explotación sexual en el año 2024. Ahora bien, si nos vamos a notas aclaratorias, ahí nos explican a qué se refiere el CIDCO cuando habla de personas en situación de riesgo. Se entiende por persona en situación de riesgo aquella que ha sido identificada en el transcurso de una inspección administrativa en un lugar de ejercicio de la prostitución mientras ejercía dicha actividad. Es decir, que aquí nos están hablando de cuántas prostitutas detectaron. De esas 7.700 prostitutas que han detectado en actividades administrativas, el CIDCO solo vio posibles rasgos de trata en 600 de ellas. Me gustaría poneros este gráfico, en el que se ven la trata y la explotación sexual en un azul más oscuro y más clarita la trata y la explotación laboral. Aquí vemos reflejado de forma visual las posibles víctimas de trata que se han detectado en 2024. Hay que tener en cuenta que una misma persona puede contabilizar en varios delitos, pero desde luego llama la atención cómo se detectan muchas más posibles víctimas de explotación laboral que de explotación sexual. Ahora bien, todos estos datos llevan al siguiente punto. ¿Toda redada acaba siempre en condena? ¿Toda persona que se detecta como posible víctima acaba teniendo una condena que la reconoce como tal? La realidad actual en nuestro país es que efectivamente se detectan más de 600 posibles víctimas de trata y explotación sexual al año. Sin embargo, según información de la Fiscalía, se abren alrededor de 100-150 procedimientos penales por este tema. Y según el Consejo General del Poder Judicial, tan solo se llegan a entre 30 y 80 condenas anualmente por delitos asociados a la trata y a la explotación sexual. Y repito que probablemente existan víctimas que no están pudiendo ser detectadas o también procesos judiciales que no lleguen a término. Pero estos son los datos reales que tenemos actualmente en nuestro país con respecto a estos delitos y chocan mucho con el discurso social sobre estos temas. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso? ¿Cómo en una actuación policial se puede determinar si alguien es posible víctima de trata o explotación o no? El proceso es el siguiente. A través de una inspección policial se detectan personas que pueden reunir algunas características asociadas a las víctimas de estos delitos. Ante estos indicios puede que se abra una investigación judicial al respecto. Aunque no siempre se abre un proceso judicial, en ocasiones sí es así. Y después, el largo proceso judicial puede terminar en condena o en no condena. Esta es la que conocemos como vía clásica, la vía tradicional por la que la policía detecta estos posibles indicadores. Ahora bien, desde el año 2022 existe otra vía para que se dé este proceso. Vía que nace del artículo 47 del Real Decreto Ley 6/2022. Y es que la condición de víctima de trata o explotación sexual puede acreditarse sin necesidad de un procedimiento judicial. Esta acreditación de víctima podrían realizarla o bien los servicios públicos de atención a víctimas o bien entidades sociales especializadas en el reconocimiento de estas y ONGs que trabajen con estas víctimas. Ahora bien,
es obligatorio que estas organizaciones tengan reconocimiento de la administración. ¿Y cómo obtienen ese reconocimiento de la administración? Pues muchas de estas organizaciones lo consiguen gracias a la obtención de algún tipo de subvención o de algún convenio. Recordemos que estos últimos meses el Ministerio de Igualdad ha modificado las condiciones bajo las cuales una organización puede recibir subvenciones públicas para ayudar a víctimas de trata o explotación sexual, y ha establecido como criterio indispensable que o bien en sus estatutos o bien en su actividad dejen claro que su objetivo es la abolición de la prostitución y que entienden el trabajo sexual como violencia contra la mujer. Aunque esta segunda vía asegura el acceso a derechos y recursos a las víctimas sin necesidad de exponerse a un proceso judicial, podría llegar a ser utilizada de forma perversa por un sistema institucional que quisiese imponer el abolicionismo a cualquier precio, aunque no se consiguiese aprobar una ley orgánica. Ahora sí, entonces, vamos a conocer cuáles son estos indicadores que podrían denotar que alguien es posible víctima de trata o explotación sexual. Es muy importante aclarar que lo que plantea la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que son quienes han realizado esta lista de indicios, efectivamente lo que plantea son indicios y no pruebas. Dentro de estos indicios tenemos algunos muy claros. Por ejemplo, la persona no puede abandonar libremente el lugar donde trabaja o vive, está vigilada constantemente, no tiene acceso a su propia documentación, no controla sus ingresos, tiene una deuda muy inflada o indefinida, no puede decidir sus precios, clientes o condiciones, depende totalmente de otra persona para hablar o tomar decisiones. Pero también encontramos algunos criterios de más difícil delimitación y más abiertos a la interpretación, como pueden ser muestra miedo, ansiedad o sumisión extrema, comparte espacio con muchas personas en situación similar, tiene un discurso aprendido, evita el contacto visual, tiene una situación administrativa irregular, recibe muy poco dinero. Aunque estos criterios son muy interesantes como indicadores que dejan entrever algunos indicios de trata o explotación en aquellas personas que sí que sufren estos delitos, también es cierto que algunas personas que no estén sometidas al delito de trata, es decir, de traslado, o al de explotación con los criterios que veíamos, pues pueden llegar a presentar. Es por eso que este tema es especialmente delicado y que debería de abordarse por personas especializadas en la detección de estas víctimas y sin ningún segundo interés. Y siempre recordando que esta lista de elementos son indicios y no pruebas. Algunos de los indicadores pueden ser difíciles de demostrar y muchos de ellos dependen del testimonio de la persona a la que se entrevista, porque resulta muy difícil acceder a posibles pruebas objetivas de este tipo de dinámicas. Esto tiene cierto margen de error y pueden generarse falsos positivos, ya no solo por poder tratarse de una situación de revancha personal, sino que ciertas situaciones precarias pueden ser interpretadas como trata sin llegar a serlo. Y aquí es donde entra el artículo 59 bis de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un artículo que igualmente también parte de la buena intención con respecto a las víctimas, pero que algunas asociaciones y personas del sector alertan del posible mal uso de este artículo. ¿En qué consiste? Pues este artículo marca que aquellas personas que sean extranjeras y estén en situación irregular y sobre la que se estime que existen motivos razonables para creer que ha sido víctima de trata, automáticamente a esa persona ya no se le puede deportar o expulsar del país y se le ofrecen una serie de recursos y derechos asistenciales, como es por ejemplo el acceso al ingreso mínimo vital o en ocasiones un lugar donde vivir. A los 90 días de esto, existe la posibilidad de que a esta persona se le ofrezcan papeles de residencia y de trabajo. Ya no solo hablamos de los incentivos personales que pueden generar falsas denuncias en base a este artículo, sino que hay personas en el sector que aseguran que esto se te presenta como una dualidad, en la que te pueden presionar o tú sentirte presionada para escoger la opción de declararte como víctima. No solo para acogerte a los beneficios que esto supone, sino para evitar ser expulsada y deportada del país. Y es que la trata es un delito extremadamente complejo. Y hoy en día hay mucho debate político y académico sobre la definición del concepto de trata, los criterios de acreditación para las víctimas y el impacto que esta tiene en las estadísticas versus la realidad. Estos últimos años hemos escuchado cómo se habla en el debate político de la necesidad de una ley de trata. Pero es muy importante previamente a esto definir qué es trata y también qué no es trata. Viendo indicios de trata como por ejemplo el no poder escoger tus horarios, precios o clientes, no podemos equiparar la situación de estas víctimas a la de personas adultas que deciden ofrecer un servicio y sí que eligen sus horarios, sus precios y sus clientes. Y es que gran parte de la confusión que tenemos con respecto a estos términos y por lo que nos cuesta distinguirlos es por la simplificación que realizan los medios de comunicación sobre las situaciones complejas. Vemos recurrentemente noticias con frases como mujeres controladas por mafias, sin libertad para salir, engañadas y explotadas. Y al final lo que realizan estos medios de comunicación no es más que la selección de los criterios más impactantes, pero dejan detrás una gran complejidad que acompaña a estas situaciones. Frecuentemente se entremezclan términos como trata, explotación y prostitución, y se genera un efecto en el que el público general puede llegar a pensar que trata es igual a prostitución.
aunque justamente los criterios que hemos hablado del OCDE existen para poder distinguir estas dos realidades. También en medios de comunicación, en estas noticias, se citan fuentes con gran autoridad de instituciones nacionales o incluso internacionales, pero rara vez se aborda la complejidad y los matices de estas realidades. Y ya antes de todo esto, saltan solamente a los medios de comunicación los casos más exagerados, más llamativos y que más atención van a conseguir. Obviamente se omiten todos aquellos casos que no tienen indicios de trata, e incluso muchos casos que sí los tienen, pero que no resultan tan llamativos para el público general. Esto genera una imagen más homogénea y dramática de un fenómeno que en realidad es muy diverso. Y esto hace que ciertas ideas nos impacten y se nos queden muy grabadas, como por ejemplo que una víctima de trata es una persona que tiene una deuda. Y aunque el tener una deuda muy grande o indefinida puede ser un indicador de posible trata si se da en conjunto con otros indicios, hay muchas personas que tienen deudas en España y no es precisamente por ser víctimas de trata. Y así es como se acaba perdiendo el análisis completo de estas dinámicas. Como conclusión, me gustaría que nos quedásemos del vídeo de hoy con que la trata y la explotación son fenómenos diferentes del trabajo sexual consentido, y que si queremos ayudar a las víctimas de trata y explotación, el primer paso es definir muy bien estos fenómenos y también definir qué no son, para evitar dirigir recursos a personas que simplemente están realizando servicios a cambio de dinero, y poder detectar mejor a aquellas víctimas que requieran esa intervención.